Hoy vamos a continuar con la lección número 2 en esta serie sobre el bautismo, el ritual y entendimiento de este en el Antiguo Testamento. Hay quienes se han basado en el hecho de que el acto del bautismo no tiene poder innato ni capacidad para remover los pecados por considerarlo una ceremonia o ritual. Cuando se busca determinar la naturaleza del bautismo, uno debe hacerse esta pregunta: ¿requiere el Antiguo o el Nuevo Testamento un acto que involucre nuestra relación con Dios y que sea una ceremonia o rito sin propósito? ¿Aceptará Dios en algún momento un acto simplemente por el acto en sí, sin importar lo que haya en el corazón de uno? No todos los actos en respuesta a Dios conllevan los mismos principios. Vamos a mirar entonces por lo menos 5 principios que gobiernan lo que se requiere para que una persona sea aceptada por Dios o reciba una bendición de parte de Dios. La primera es: una bendición puede ser concedida con base en la fe de la persona sin que medie un acto de mérito humano. Podemos decir entonces una fe sin obras, se obtiene entonces una bendición. La segunda es: una bendición puede ser concedida con base en una clase de fe que requiere de obediencia ciega. Esto es, una acción desprovista de comprensión de la bendición o de la fe en esta. Podemos decir que es una obediencia ciega y obtendríamos una bendición. La tercera es: una bendición puede ser concedida con base en la fe más una acción que logra la bendición. Podríamos entonces decir la fe y las obras igual la bendición de Dios. La cuarta: una bendición puede ser dada con base en la fe más una acción que por sí misma no logra el beneficio. Una acción tal puede no tener relación aparente con la bendición esperada, sino que se lleva a cabo por la fe en que Dios proveerá el beneficio. O sea, pues, la fe y las obras, y sea esta obra de una manera ilógica, pero Dios provee el beneficio y podrán alcanzar entonces la bendición. La quinta es: una bendición o cumplimiento de una promesa le puede ser concedida a otros y no al que tiene la fe en ella. Entonces, 4 de estos principios se basan en algún modo en tener fe en una bendición, a excepción de la obediencia ciega. No obstante, el entendimiento y la acción que son necesarias para agradar a Dios y para recibir la bendición pueden diferir según los requerimientos de Dios. Vamos a considerar algunos ejemplos básicos de tales principios, de los que acabo aquí estos 5 principios de exponer. Vamos entonces con la primera, en donde vamos nosotros a ver la fe sin obras. Y este es el caso de Abraham y la promesa que Dios le hace. Hubo un incidente en la vida de Abraham, el cual nos sirve de ejemplo de una bendición concedida con base en la fe, pero desprovista de acción o mérito humano. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes serían tan numerosos como las estrellas del cielo. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a leer Génesis 15, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, en este caso, Dios no exigió una obra por parte de Abraham. En lugar de ello, aceptó a como justo simplemente con su fe o con la fe sola. Así que este es el primer ejemplo de la fe sin actos humanos o sin algún ritual o sin alguna ceremonia u obra. Como dice ahí, creer, y Abraham, dice la escritura, le fue contada por justicia.
Un ejemplo de obediencia ciega se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 13, en donde Eliseo le dijo al rey Joás que abriera la ventana y tirara con su arco hacia el oriente. Joás tiró, luego Eliseo le dijo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. ¿Por qué herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos? Dice ahí el versículo 17. Eliseo le dijo después al rey Joás que tomara las saetas y golpeara la tierra. Joás la golpeó 3 veces. Eliseo le dijo en el versículo 19: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Así que analicemos un momentico esta obediencia ciega de parte del rey Joás. La acción de Joás no es un ejemplo de fe en una bendición de Dios, sino de obediencia ciega. Porque Eliseo le podía haber informado a Joás acerca del propósito de tirar una saeta y golpear la tierra. Luego la acción de Joás habría sido un acto de fe en una bendición de Dios, y Dios habría estado cumpliendo una promesa de darle la victoria cuando obedeciera. Debido a que no fue informado y por esta razón no pudo comprender la bendición que recibiría por obedecer a Dios, él no pudo tener fe en que Dios recompensaría sus acciones. Sus acciones fueron el resultado de la obediencia ciega. El tercer punto, hermanos, o el tercer ejemplo, es la fe acompañada de acción para obtención de un logro o de una bendición. El ejemplo de la fe que motiva a las personas a actuar con el fin de obtener un beneficio es la que se observa en la construcción del arca por parte de Noé. Noé pudo entender que había una conexión entre construir el arca y el salvar a su familia del inminente diluvio, pero él no pudo haber sabido de su necesidad de construir un arca para salvar a su familia del diluvio sin tener revelación por parte de Dios. Él tuvo que tener fe en Dios, por supuesto, de que el diluvio habría de suceder, y ser motivado por esa fe a construir un arca que pudiera llevarlo a él, a su familia y a muchas otras criaturas vivientes a un lugar seguro. Su fe, sin lugar a dudas, movió a una acción que logró un beneficio. ¿Cuál? El de la salvación de sí mismo y de otros. Dios no construyó el arca, ni la llevó a un lugar seguro. La construcción del arca fue obra de Noé, y fueron las aguas del diluvio las que le hicieron flotar. Así lo dice 1 Pedro 3:20, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El cuarto ejemplo que vemos en el Antiguo Testamento es la fe acompañada de acción, o sea pues de una obra que no puede obtener logros, pero Dios provee el beneficio, aun cuando la obra la consideramos o se considera ilógica. Así que la fe que recibe algo conlleva una bendición, la cual es concedida a la persona que tiene fe en Dios, pero que se da cuenta de que su obra no tiene conexión lógica con la bendición prometida. Y un buen ejemplo de esto es cuando los hombres de Israel marcharon alrededor de los muros de Jericó. No solamente fue que tuvieron fe en que Dios derribaría los muros, sino que también la tuvieron como para marchar, lo cual fue un acto de fe sin que vieran conexión aparente alguna con los resultados deseados. Vamos a leer Josué, capítulo 6, versículo 5, que dice:
y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho, hacia adelante. Así que, en casos como este, el creyente sabe que sus acciones no pueden lograr la bendición, por lo tanto, actúa movido por la fe en Dios con el fin de recibir lo que Dios ha prometido lograr por él. Cuando tales actos de fe son requeridos, uno debe comprender la bendición prometida. De otro modo, uno solamente actuaría por obediencia ciega. Puede que uno no sepa la manera como Dios lo hará, o la razón por la cual debe actuar tal como se requiere, pero sí debe entender lo que se requiere que haga y lo que se le promete, antes de que pueda actuar con fe en que Dios cumplirá esa promesa. Si uno no actúa para recibir lo que se le ha prometido, entonces el acto no guarda relación con la promesa y por lo tanto no sería un acto de fe en aquel que ha hecho la promesa. El quinto ejemplo, hermanos, es la fe que beneficia a otros. Dios prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que la tierra de Canaán habría de ser dada a los descendientes de ellos. Génesis 12, versículo 7 dice: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y Génesis 26, versículo 3: habita como forastero, decía Dios a Jacob, en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Dios prometió a Abraham y a Jacob la tierra prometida, pero por causa de su fe y su accionar, sus bendiciones serían dadas a otros. Ellos tenían fe, Abraham y Jacob, en que Dios cumpliría su promesa, aun cuando eran otros los que recibirían la bendición. Dice el versículo, Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, en Hebreos se encuentran ejemplos adicionales de fe en beneficio que solamente otros recibirían. Está el caso, por ejemplo, de Isaac cuando bendijo a Jacob y a Esaú. Está el caso de Jacob que bendijo a sus hijos, a los hijos de José. Está el caso de José que mencionó la salida de los hijos de Israel. Son ejemplos de personas que tuvieron fe, pero los beneficiarios fueron otros. Estas personas tuvieron fe en bendiciones que no les llegarían a ellos. Vuelvo y repito, sino que les serían concedidas a otros. Ahora vamos a mirar los ejemplos de fe en el Antiguo Testamento. Hebreos capítulo 11 da ejemplos de hombres y mujeres del Antiguo Testamento, las cuales fueron bendecidas por causa de su fe, independientemente de la bendición recibida. Estos ejemplos incluyen los siguientes elementos: una declaración o mandamiento por parte de Dios, un entendimiento de lo que Dios dijo. Tercera, un elemento invisible para el hombre. Cuarta, una aceptación por parte del hombre de la palabra de Dios. Y última, una acción apropiada hecha por el hombre cuando ésta fue requerida. En ninguno de los casos requirió la fe acción alguna, la cual se pudiera interpretar como obediencia ciega, esto es, acción sin fe en la promesa asociada con ella y sin comprensión de la misma. Por ejemplo, el caso de Abel. Dice Hebreos 11:4,
Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Son varias las preguntas que se han planteado con respecto a qué fue lo que hizo que el sacrificio de Abel fuera mejor que el de Caín. Hay quienes creen que el problema estuvo en la actitud y no en la clase de sacrificio, o en el ritual, o en la obra. Pero no obstante, el pasaje expresa que la diferencia estuvo en el sacrificio, porque dice, Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín. Otras personas han señalado que la ley permitía la clase de sacrificios que Caín ofreció, una ofrenda de grano de la tierra, como lo dice en Levítico capítulo 2, versículo del 1 al 16. Puede que esto sea cierto, pero ¿eran aceptables sacrificios de la tierra antes de que la ley de Moisés fuera dada? Porque mire, hermanos, todas las ofrendas hechas antes de que la ley se estableciera, la ley de Moisés, lo fueron de sacrificios de animales, siendo el de Caín la única excepción. Así que nosotros vemos que en la era patriarcal los sacrificios ofrecidos todos fueron de animales. Por ejemplo, Noé dice ahí que cuando abandonó el arca o cuando salió del arca, tomó de todo animal limpio y de toda ave y ofreció holocausto en el altar. Génesis capítulo 8, versículo 20. Abraham ofreció un carnero en sacrificio. Génesis 22, versículo 13. Lo expresado por Isaac indica que el sacrificio normal era el de un animal, pues cuando Abraham vio el lugar donde se llevara a cabo el sacrificio, esto fue lo que Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero para el holocausto? Génesis 22, versículo 7. Cuando los israelitas estaban a punto de salir de Egipto, Moisés le dijo a Faraón que ellos iban a tener necesidad de ganados para sus sacrificios. Éxodo 10, versículo 25. Hay otros pasajes los cuales mencionan sacrificios, pero no especifican lo que fue ofrecido. Muy probablemente inferimos que haya sido sacrificio de animales. El hecho de que los sacrificios de animales entonces fueran la única clase de sacrificios que se registró antes de que la ley de Moisés fuera dada, esto indica que Dios había mandado tal clase de sacrificios. Por la fe en la voluntad revelada de Dios, Abel ofreció el sacrificio que Dios requería, pero Caín ofreció un sacrificio de su propia elección, un sacrificio que no constituyó un acto de obediencia a Dios. Dado que Abel ofreció su sacrificio por la fe, su ofrenda no constituyó un acto de obediencia ciega. Tal ofrenda se hizo con uno de dos propósitos: el de adorar a Dios, el cual es el más probable, o el de expiar sus pecados. Otro ejemplo que encontramos también en la carta de los Hebreos, capítulo 11, es el caso de Noé. La fe no se originó en la obediencia ciega. La advertencia dada por Dios le hizo saber la razón por la cual debía construir el arca. Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé creyó lo que Dios le dijo acerca del inminente diluvio, y de la necesidad de poner a su familia a salvo mediante la construcción de un arca. Construyó el arca con un propósito en mente. ¿Cuál? El de salvarse a sí mismo, a su familia, a cualquiera que subiera a bordo y a las criaturas vivientes como Dios lo había mandado. Si hubiera construido el arca porque Dios dijo que lo hiciera, pero lo hubiera hecho tan solo para vivir en ella,
En lugar de prepararse para el diluvio, entonces Dios hubiera sabido que él actuaba movido por un propósito equivocado y sin duda que no hubiera aceptado este tipo de conducta. El otro ejemplo es el caso de Abraham. Dice ahí Génesis 12, versículo del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Así que aquí Abraham es otro ejemplo de uno que actuó movido por la fe y no por la obediencia ciega. Aunque no tuvo necesidad de conocer el destino a donde se dirigía, porque Dios le iba a mostrar el camino. Abraham tuvo fe en que Dios cumpliría su promesa de bendecirlo y de convertirlo en una gran nación si él iba a donde Dios le dijo que fuera. Él entendió, por supuesto, y creyó lo que Dios le había prometido. Si Dios, póngame cuidado, no le hubiera dicho lo que él haría si salía, o si simplemente le hubiera dicho que saliera, su acción hubiera sido obediencia ciega. Pero como Abraham entendió, actuó movido por la fe en las promesas de Dios. Si Abraham hubiera salido con el propósito de llegar a ser rico, poderoso, de apartarse de su parentela, de aventurarse a nuevas experiencias, o por cualquier otra razón, lo hubiera hecho por una razón incorrecta. Es obvio que Dios no lo hubiera recompensado por tal comportamiento, pues Dios, quien mira el corazón, habría sabido que Abraham iba con un propósito errado, sin fe en que él cumpliría su promesa. Otro ejemplo, hermanos, aquí en la carta de los Hebreos, es Josué e Israel. Dice Hebreos 11:30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Israel no actuó movido por la obediencia ciega, sino porque conocían y creían en la promesa de Dios, en el sentido de que los muros de Jericó caerían si marchaban a su alrededor. Si Dios les hubiera mandado marchar, pero no les hubiera dicho lo que él haría si ellos marchaban, la acción de ellos podía haberse basado en la obediencia ciega y no en la fe en que Dios haría caer los muros. Este ejemplo muestra el contraste que hay entre un acto para lograr una bendición y un acto para recibirla. Si Israel hubiera tomado espolones de choque para hacer caer los muros, este hubiera sido un acto para lograr una bendición. En lugar de esto, actuaron por la fe sin ver la conexión entre el acto de ellos y el resultado deseado. Marcharon alrededor de los muros con el fin de recibir una bendición, creyendo en que Dios haría caer los muros. La fe de ellos estaba puesta en Dios y no en sus propias acciones. Josué y la nación israelita no tuvieron necesidad de entender por qué Dios había elegido el marchar, el gritar y el sonar los cuernos de carnero. No obstante, para poder tener fe, sí tuvieron necesidad de entender que Dios estaba prometiendo hacer caer los muros. Si ellos hubieran actuado sin entender la promesa de Dios, o hubieran marchado por cualquier otro propósito, tal como el ejercitarse o el practicar la marcha, no hubieran estado actuando por causa de la fe en que Dios haría caer los muros. Dios, quien conoce los corazones, hubiera sabido que ellos no marchaban por causa de la fe en Él. Si ellos hubieran marchado, pero no para recibir lo que se prometía, entonces el acto de ellos no hubiera estado relacionado con la promesa y por lo tanto no podía haber sido un acto de fe en que Dios cumpliría su promesa basándose en la acción de ellos. Dado que Dios hizo caer los muros,
por causa de la fe de ellos en que Él lo haría, sigue entonces que si ellos se hubieran marchado sin tal fe, Dios no los hubiera hecho caer. Vamos a considerar el propósito de los sacrificios. En el Antiguo Testamento, el que ofrecía un sacrificio no solo entendía la clase de sacrificio que el tal traería, sino que también entendía el propósito específico del sacrificio. Israel tenía varios sacrificios y propósitos para sus ofrendas. Eran por lo menos cinco ofrendas las que se podían hacer. Primero, el holocausto, Levítico capítulo 1, la ofrenda de grano, Levítico capítulo 2, la ofrenda de paz que la encontramos en Levítico capítulo 3, la ofrenda por el pecado, Levítico capítulo 4, la ofrenda expiatoria, la que encontramos registrada en el capítulo 5 del mismo libro. Había otras ofrendas, las cuales se daban en ocasiones específicas, incluyendo la de las primicias, la del parto, la de la purificación por la enfermedad, la de la consagración de los sacerdotes. Cada ofrenda había de ser de cierta clase, cada una tenía un propósito específico. Pero el propósito de la ofrenda era parte necesaria de la misma. La persona que pecaba, sin intención, tenía que traer un animal por su pecado que cometió. Levítico capítulo 4 versículo 28 dice: luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió. Esta podía traer ofrendas para otros propósitos, pero en caso de la ofrenda por el pecado, tenía que sacrificarla por el pecado que hubiera cometido. El ofrecer sacrificio, tan solo porque Dios lo había mandado, no es suficiente. El sacrificio había de ser ofrecido por el pecado que se había cometido. Dice ahí, por su pecado que cometió. El que así hacía, pero no por la razón correcta, estaría obedeciendo a Dios por ofrecer sacrificio, pero al mismo tiempo lo estaría desobedeciendo por no hacerlo por el propósito correcto. El propósito que motivaba el acto era parte de la obediencia y la fe, tanto como el acto mismo. Una persona que cumple con un acto correcto, pero con un propósito equivocado, es tan desobediente como la persona que lleva a cabo el acto equivocado o que del todo no hace nada. Otra importante consideración es la actitud del que ofrece un sacrificio. O sea, pues vamos a mirar el corazón y el sacrificio. Dios no mandó el sacrificio para que fuera un ritual y ceremonias vacíos o una simple cuestión de obediencia. Es evidente que Dios esperaba que los involucrados en las ofrendas y en los sacrificios consideraran el significado, el propósito de tales sacrificios. Los que no entendían y no estaban involucrados hacia lo interno, o sea, pues en el corazón, no podían ofrecer la respuesta que Dios deseaba. Dios no se agradaba de sacrificios en sí, sino que esperaba que hubiera un espíritu quebrantado y un corazón contrito del que lo estaba ofreciendo. Cualquier persona cuyo corazón no esté en el sacrificio, realmente toda esa obra se constituye vana. Por ejemplo, Jeremías capítulo 6, versículos 19 y 20 dice: oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de la tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Entonces, en conclusión,
En unos pocos casos, Dios requirió obediencia ciega, pero lo usual era que Él requiriera el tener fe en que Él cumpliría lo que había prometido. Tal fe requería no solo de acción correcta, sino que también incluía un entendimiento de la voluntad de Dios, el confiar en que Dios haría lo que había prometido, y el propósito y la actitud del corazón debían ser correctos. Bueno, hermanos, espero entonces que podamos haber entendido esta gran lección del bautismo, viéndolo desde el ritual y el entendimiento de este en el Antiguo Testamento. La lección número 3, hablaremos nuevamente del bautismo, pero el ritual y el entendimiento de este en el Nuevo Testamento. Hermanos, muchas gracias y que el Señor les continúe bendiciendo ricamente.